Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Caminando Entre Ideas. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, yo me llamo Anaid y hoy vamos a hablar de el siguiente número de la colección de Maestros del Fantástico. Igual si eres primero aquí, pues sabrás que he estado reseñando la colección casi desde que salió. Ya se acabó de distribuir aquí en México y yo sigo leyéndola y sigo reseñándola. Y lo que toca hoy es este de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro y otros cuentos de imaginación y misterio. Usualmente con estas reseñas yo solamente les reseñaba, pues ya saben, ¿no? Lo que viene aquí en el título, en la portada, pero pues al tratarse de El escarabajo de oro y otros relatos, voy a tratar, si bien de no hacerles un resumen de los relatos, sí tratar de decirles un poquito de qué va por si a alguno de ustedes les interesa. Aunque de una vez les adelanto que no todos son relatos, hay en su mayoría ensayos, reflexiones del autor y también les adelanto de una vez para que vayan tecleando su hate de una vez en los comentarios porque yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir de este libro. No me gustó para nada. No es mi libro favorito de Poe, a pesar de que sí disfruto al autor, para que no empiecen a venir a decir, ay, es que esa es literatura de calidad, eso no es literatura para todos, obviamente no te iba a gustar porque eres una ignorante y bla, 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 bla. Tipo de comentarios que ya me han hecho en otros videos en los que he expresado mi opinión, porque al final de cuentas es solamente eso, una opinión. No estoy haciendo un análisis literario y si lo hiciera les aseguro que tal vez mi crítica vendría siendo la misma, no me gusta. Y número dos, esta es mi opinión, puedes concordar o no concordar, y eso es lo que hace más enriquecedor a esta sociedad y a este mundo, el que no todos compartamos las mismas ideas. Dicho eso, vamos a empezar con el video porque no me gusta alargarme tanto en mis introducciones. Esta edición por RBA nos trae El escarabajo de oro, otros relatos, en total son 18 y en total solamente me gustaron 5. 5 de los textos que vienen aquí. Y por si tú solamente quieres saber de qué trata El escarabajo de oro, te lo voy a tratar de resumir de una forma sencilla, sin tanto spoiler, pero antes quiero decirte que si tú quieres saber un poco más del autor, vayas al primer video en el que yo ya hablé de él, que es este que está aquí, en el que sí hablo no tan bien de otro de sus libros, sinceramente, no ha sido la única ocasión en la que he hablado de Edgar Allan Poe en este canal. Como ustedes sabrán, yo fui gran fan de este autor en mi adolescencia, de hecho me encantaba. De hecho, El escarabajo de oro ya esta es la cuarta, quinta vez que lo releí y en esta ocasión pues lo releí para ustedes. En otras ocasiones lo he releído para trabajos escolares, para ese tipo de cosas, pero realmente por pura iniciativa yo no lo hubiera vuelto a releer porque no es de los cuentos, de los relatos que a mí me gusten más de este autor. Este cuento nos va a relatar cómo este narrador va a visitar Carolina del Sur y dentro de su visita conoce a un hombre que le va a contar uno de sus mayores descubrimientos y una de sus mayores obsesiones. A partir de aquí van a empezar a suceder una serie de situaciones en las que este hombre va a empezar a desentrañar un misterio, obviamente con ayuda del lector, porque bueno, es un relato policíaco, un relato de misterio, un relato en el que se supone que el autor te tiene que ir llevando de la mano y te va a ayudar a descubrir un misterio que puede que parezca sencillo, pero realmente tiene un fondo un poco más complejo de lo que podemos ver a simple vista. Quiero decirles que este relato se publicó en 1843 y tanto en aquella época como actualmente no fue muy bien visto por el papel que desempeñó Júpiter dentro del relato. Una de las razones por las que Edgar Allan Poe ha sido tachado muchas veces de racista es porque este personaje a veces es bastante supersticioso, bastante ignorante, un hombre que no tiende a la reflexión profunda y bueno, es algo que yo tengo que recalcarles porque pues si tú vas a leer un texto, debes de leerlo pensando en el año en el que fue publicado para que tus prejuicios sociales o tus valores no se vean como tan afectados al momento de leer. Y no, ojo, no estoy justificando cierto tipo de actitudes, pero sí debemos de entender que para la época
hay ciertas acciones que uno podría decir, sí se pasaban de lanza con Júpiter. Entonces, yo lo aclaro por si a ti no te gusta leer este tipo de temas, que es bastante válido que no te agrade leer ese tipo de cosas, pues te puedes ahorrar desde ahí la lectura. Y bueno, dentro de una de sus visitas a Legrand, Legrand le comenta que ha encontrado un escarabajo que pareciera de oro junto con algo que pareciera un plano. Entonces este hombre lo ve y este plano tiene forma de cráneo. Eso le llama muchísimo la atención, pero no le da pues la suficiente, ¿no? Solamente es como, este chido tu cotorreo y pues él se retira, pero pasado el tiempo llega Júpiter y le dice que su amo está muy extraño, que lo ve no solo desanimado, sino que realmente pues muy fuera de sí. Entonces lo invita a la casa para que le ayude a investigar qué le está sucediendo a su amo. Una vez que nuestro narrador regresa a ver a su amigo, porque pues Júpiter le dijo, oiga, mi amo está así, asado, y le da una nota en la que Legrand le dice que por favor vaya a verlo. Él llega y lo invitan a una expedición para encontrar lo que posiblemente sea un tesoro de ¿quién? Pues de un pirata bastante conocido, ¿no? Entonces nuestro narrador al inicio piensa que solamente son supersticiones extrañas, supersticiones tontas que no van a llegar a nada y que solamente es un dibujo de un cráneo, pero empiezan a desentrañar el misterio y de eso va a tratar realmente el relato, de este misterio y cómo van a llegar a dar o no. Yo les digo bien misteriosa o no, no, pero sí llegan a dar con el tesoro. Y ojo, no les estoy haciendo spoiler porque lo importante no es solamente eso. Lo importante no es que lleguen a dar con el tesoro, sino un misterio un tanto perturbador alrededor de este tesoro y cierto crimen que hay detrás de todo lo que sucedió cuando enterraron este tesoro de este pirata tan conocido. Este relato, la primera vez que yo lo leí, yo tenía como, ¿qué serán? 16, 17 años, y a mí me impactó mucho porque yo decía, wow, qué inteligente es Edgar Allan Poe, porque nos está poniendo esquemas, nos está poniendo un código y demás, y lo vas descifrando con él, lo vas leyendo, y creo que ese es justo el problema. Este relato solamente cuando lo lees una vez te impacta. Ya después, con el tiempo, francamente, yo creo que ya va perdiendo el impacto. Y uno podría decir, bueno, Nair, es un relato policial, es normal que ya no te impacte igual las otras veces, porque ya desentrañaste el misterio. Puede que sí, chicos, puede que no, pero realmente yo conforme he crecido, a veces me gusta releer lo que me gustó en un momento. Y el Escarabajo de Oro nunca me gustó releerlo porque, francamente, el léxico y el detalle, el profundizar a detalle, en mucho, mucho detalle, en ciertas cosas que no aportaban muchísimo la trama, son uno de los obstáculos que yo he encontrado con este autor. No en todos sus relatos, pero sí en la gran mayoría. Otra de las cosas que quiero recalcar es que El Escarabajo de Oro, curiosamente, después inspiró a otro escritor, a Robert Louis Stevenson, para crear su famosísima novela La Isla del Tesoro, porque vaya, piratas, un tesoro, hay un misterio, hay una búsqueda, ajá, una idea muy, muy bonita, pero pues obviamente no tiene nada que ver uno con el otro, solamente supongo yo que es una inspiración tal cual, porque realmente en cuanto a esta obra de Poe, vamos a tener esta característica de la oscuridad y vamos a tener también estas dudas, unas dudas muy persistentes a lo largo de todo el relato. Y también quiero aclarar que este tipo de relatos no son como muy adaptables a nuestro actual, ¿saben? O sea, necesitas tener paciencia, necesitas ir poco a poco. Yo siempre les he dicho, no te quieras acabar el libro en un día, ve poco a poquito, a tu paso. Si ya te cansaste, déjalo y retómalo más adelante. O sea, no va a pasar nada si no te lo lees en 10 minutos, de verdad, saboréalo. Entonces, con Edgar Allan Poe tienes que ir así, poco a poco va a haber mucha fluidez en el lenguaje, eso sí, creo que es de sus relatos que no son tan complejos de leer. Lo que es cansado, un tanto complejo, es el detalle, la descripción, y que a veces tenemos 2, 3 páginas y nomás no avanzamos de una misma acción.
Ese es el problema, eso es lo que a mí, francamente, se los he dicho varias veces, no me termina de gustar de este autor, a pesar de que yo lo adoro, me gusta cómo juega con la psicología del lector. Yo siento que, vaya, El Escarabajo de Oro es de esos relatos que lees una vez y ya entiendes como que qué pasó. Puede que incluso a la primera vez que lo lean van a tener que estarse regresando y otra vez y así, porque puede que, como les digo, son descripciones muy largas, te puedes llegar a perder si no le tomas la suficiente atención. Y hay que ser muy claros, chicos, actualmente TikTok, las redes sociales, la fluidez, la rapidez con la que suceden las cosas y nos dejamos impresionar, pues eso nos ha hecho un daño que no nos permite mantener la atención por mucho tiempo. Y no solamente la atención, queremos que las cosas pasen más rápido. Entonces, obviamente, este tipo de relatos que van a ir poco a poco desentrañando misterios, puede que no nos sean tan cómodos de leer, pero no por eso quita que podemos hacer el esfuerzo y empezar a darnos la oportunidad de leer esto. Ahora, puntos a favor de este relato: a mí me gusta muchísimo cómo va llevando de la mano al lector, porque sí, hay una parte en la que dices, ¿y si lo matan? ¿Y si los cuerpos que han encontrado dentro a quién pertenecieron? ¿Y si fue Júpiter? Y si, o sea, empiezas a hacerte una de teorías y obviamente el narrador te permite que te hagas teorías, pero no te permite que te salgas de su línea narrativa. Y eso a mí me gusta porque no cualquier autor logra, en cuanto a relatos policíacos, hacer eso. No cualquier escritor logra llevarte de la mano y llevarte justo a donde quiere que vaya. Eso en cuanto al Escarabajo de Oro, que como les digo, no es de mis favoritos. ¿Y por qué no es de mis favoritos? Porque sencillamente llega un punto en el que sí, me aburrió. Me aburre un poco el hecho de que no tengamos esta fluidez, pero eso es una percepción mía, es algo personal. A mí, como ustedes lo saben, no me gustan estas historias en las que me relatan una misma cosa por 2, 3 páginas. Y no es porque no me guste leer, me encanta leer, de hecho, me fascina la narrativa, la prosa de Poe, pero creo que si nos podemos ahorrar esas 3 páginas y solamente decir la acción como es, pues maravilloso. A mí por eso, francamente, no es de mis mejores libros y creo que esta antología está muy interesante, pero creo que no va a ser para todos, o por lo menos si tú estás buscando como tal relatos, pues no va a ser lo único que vas a encontrar. El siguiente es Los crímenes de la calle Morgue. Y este, la verdad, me daba más ilusión de leer cuando lo vi en el índice que el propio Escarabajo de Oro, porque a mí me lo había recomendado un profesor en la universidad. ¿Y de qué tratan Los crímenes de la calle Morgue? En este cuento vamos a tener un misterio que resolver otra vez. De hecho, les tengo que aclarar algo. En toda la antología vamos a tener en su mayoría relatos policíacos, casi, bueno, de hecho sí no hay de terror. Son policíacos todos de misterio y bueno, los ensayos, que ahorita les platico de ellos. Los crímenes de la calle Morgue va a ser muy interesante porque vamos a descubrir a uno de estos personajes a los que Poe le dio vida. Y uno de esos personajes que la verdad no todos conocen cuando hablamos de Edgar Allan Poe, y cabe decir que es uno de mis favoritos. Y me estoy refiriendo de, sí, Auguste Dupin, Dupin, creo que sí se pronuncia así, Dupin, Dupin, él. Es este personaje de ficción, un personaje detectivesco que Edgar Allan Poe inventa y que aparece en otros de sus relatos, no solamente en este. Nos va a hablar de unos crímenes que han sucedido. Han encontrado muerta a una mujer mayor y a su hija de una forma bastante desastrosa. De hecho, una de las cosas que me impresionaron de este relato es cómo lo describe Poe, porque lo describe de una forma en la que no es amarillista y es bastante respetuosa con las víctimas ficticias, pero a la vez es muy cruel, y mientras lo vas leyendo es como de wow, el relato va a ir en qué les ha sucedido a estas mujeres, quién las asesinó así y cómo es que no solamente pues están asesinadas, sino que todo el cuarto parece destrozado y no hay ningún robo, no hubo un robo ahí y nadie sabe cómo entraron porque realmente no se ve que hayan forzado la puerta. Pareciera que quien entró se desapareció del cuarto porque no hay rastros de que haya salido por la puerta principal. Así que este detective, quien es una persona
pues, con muchos vicios, ya saben, estos detectives que siempre tienen esas características de ser muy excéntricos, pues él va a ser uno de esos. Va a decir, ay, pues estoy aburrido, no tengo como que mucho que hacer, y empieza a discutirlo con nuestro narrador. Y mientras va discutiendo como que el caso, pues va a resolverlo y nos vamos a dar cuenta de quién fue el asesino, un asesino que no creíamos mientras íbamos leyendo este relato. Tengo que decirles que a mí una de las cosas que no me gustó es la consecuencia en cómo se va escribiendo este relato. Y es que al inicio empezamos a hablar de una conversación normal y después hacen como que un ligero corte, lees una nota de un periódico y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo alrededor, pues, de esto. Y curiosamente, es algo que mucha gente no nota al leer este relato, es que la primer cosa por la que nace el relato ni siquiera se resuelve. No se resuelve porque realmente el personaje está discutiendo el por qué estás tan pensativo, oye, ¿qué te pasó? Y así. Y al final, de que cuentan todo y de que resuelven, realmente no se retoma eso del inicio. Es interesante. Solamente lo voy a dejar ahí, pero siento que más bien fue como el pretexto del autor para reflexionar de otro tema vago y reflexionar durante 4 páginas sobre ese tema antes de introducir realmente la trama de lo que quería narrar. Y ese es mi problema con Edgar Allan Poe, como ya se los dije desde el inicio del video. El siguiente relato es El misterio de Marie Rouget y este fue mi favorito de toda la antología y nos va a hablar justo del misterio de un asesinato de esta mujer, quien sea la prometida de un perfumista, una mujer muy bonita, una mujer muy amable que todo el mundo quería, y de una noche para otra la encuentran ahí sobre el río, muerta, y curiosamente los policías se dan cuenta de que no está ahogada. De hecho, tiene marcas en el cuello que indican que la mataron. Entonces empieza una investigación por meses, por semanas y nadie puede dar con el asesino. Y una de las cosas que me gustan de este relato es cómo cobra realismo porque nos va a entrar con una introducción en plan, mm, el escritor ha hecho esta y esta y esta reflexión, pero vamos a recalcarles que solamente es una hipótesis porque el autor lo escribió conforme a los artículos de prensa que fue encontrando. Así que como tal, el que nos está narrando todo esto no estaba en el lugar de los hechos y aún así va a dar con el responsable. Es muy interesante, me gustó muchísimo y una de las cosas que me agradan de este relato es que Poe de alguna manera se mete dentro de la historia y eso es algo que a mí me encanta que hagan los autores, que se metan dentro de su misma ficción y aunque no interactúen tal cual con sus personajes, el personaje ya sepa que existe ese escritor, ese ensayista o periodista que es por lo que se hace pasar en este caso Poe dentro de este relato. Es un relato que me gusta, a pesar de que sí tiene estas super descripciones en las que vamos a tener, repito, 2, 3 páginas diciéndonos lo mismo, pero francamente me agrada porque va haciendo uso del lenguaje en el que va a mantener ahí al lector. Es uno de esos relatos que creo que más rápido leí, a pesar de toda la narrativa que tiene este. Entonces es como que de mis favoritos y es el que yo les recomendaría que leyeran, sobre todo de esta colección. El siguiente es La carta robada y va a tratar justamente de eso, el robo de una carta y cómo va a aparecer y cómo nuestro detective, otra vez, el mismo personaje del que ya les hablé, va a hacer uso de un engaño para salirse con la suya y demostrar un punto. Este relato me gustaría explicarles un poquito más, pero siento que si lo hago les voy a hacer mucho spoiler, porque es un relato corto, es un relato muy directo, a diferencia de los anteriores, este no, este sí es muy directo y cualquier cosa que yo les pueda decir, voy a hacerles spoiler y les voy a romper la narrativa, así que si lo quieren leer, háganlo. No fue de mis favoritos, precisamente porque siento que
estuvo un poco simple en cuanto a la trama con respecto a los demás, pero está interesante. El siguiente es El demonio de la perversidad. Y este es un ensayo de Edgar Allan Poe, donde nos va a hablar justamente de la perversidad y de cómo la perversidad es algo intrínseco del ser humano y algunos humanos se aprovechan de ella y cometen crímenes, mientras que algunos otros pues lo integran a su día a día y pues a final de cuentas eso no los convierte ni en buenos ni en malos. Es una reflexión bastante interesante, a mí me gustó mucho ese ensayo, curiosamente porque les voy a ser muy franca, a mí casi no me tienden a gustar los ensayos de Edgar Allan Poe, este me gustó, este sí me gustó, este sí se lo recomiendo. El siguiente es El dominio Arnhem o El jardín paisaje. Chicos, yo creo que ya llegados a este punto, yo ya estaba esperando algo interesante, porque dije, bueno, El dominio de la perversidad fue un ensayo, pero estuvo muy padre. El anterior, que era Carta robada, no fue como que el mejor, pero dije, bueno, tiene trama, está bien hecho. Pero este no tenía trama y a partir de aquí empieza mi problema con esta antología, porque si tú estás vendiendo que son cuentos, lo mínimo es que haya cuentos. ¿Y qué es lo mínimo que se pide en un cuento, chicos? Pensémosle un rato. Trama. No tienen trama. Entonces, estamos hablando aquí de El dominio Arnhem o El jardín paisaje. ¿Y ustedes qué se imaginarían? Bueno, se los voy a resumir. Es la descripción de un hombre viendo un cuadro, un paisaje pintado. Sí, no hay una trama como tal. El misterio es que tú termines de leer el relato y veas que te estaban escribiendo un cuadro. Imaginen mi cara cuando terminé de leer poco más de 20 páginas de lo mismo, sin trama. Imaginen mi cara. O sea, yo, una persona que se dedica a leer, que le gusta leer y que aprecia así el léxico y lo que ustedes quieran, pero vaya, lo mínimo que yo exigiría en un cuento es que tuviera trama, no lo tiene. Y bueno, el Cottage de Landor es el siguiente y nos va a hablar de un hombre que va a salir y va a relatarnos toda su travesía visitando a un amigo y cómo va a encontrarse todos los paisajes y demás habidos y por haber, y solamente va a hacer eso. No va a haber ningún conflicto que lo haga no poder llegar a visitar a su amigo, no va a haber nada de eso, solamente es la descripción de un hombre caminando por el bosque. Este es el que menos me gustó, chicos. Yo cuando lo terminé de leer me dio mucho coraje porque sinceramente a mí me gusta darle atención a lo que leo. Me gusta darle toda la atención, inclusive aparte el celular, es como voy a leer, aviso a quienes tengan ahí que estén hablando conmigo, dejo todo, me pongo a leer, le dedico que mi 1 o 2 horas a leer. Entonces, para mí sí fue un poco molesto el terminarlo y darme cuenta de que realmente, pues, no hubo trama, realmente solamente era un hombre diciéndome todo lo que veía, los cipreses, los árboles, los animalitos y demás. Y lo más triste es que ni siquiera me lo pude imaginar porque las narraciones eran tan extensas que cansaban. Y yo, saben que yo soy muy directa, chicos. A mí me cansa algo, no me gusta, yo se los voy a decir. No tengo por qué mentirles y por qué venir a decirles, bueno, pero el uso del lenguaje hace todo más maravilloso. No, la realidad es que a mí no me gustó, no me maravilló, no me hizo imaginarme nada. Para mí fue una pérdida de tiempo leer ese relato que no llevaba nada, porque no tenía trama, no tiene trama. ¿Dónde está la trama? Se supone que es un relato, debe de tener trama, es lo mínimo. Inicio, desarrollo, nudo, desenlace, no tenía nudo, así que solo era un desarrollo. ¿A qué? No sé, creo que lo que quería demostrar aquí Poe es su apreciación del lenguaje, su gran uso del léxico y eso era todo. Si eso era el propósito, muy chido, te salió muy bien Poe, pero pues ándate a presumírselo a alguien más. Yo quiero leer una trama si me estás enseñando un cuento. El siguiente es La isla del hada y es más de lo mismo, más descripción de lo mismo y ni siquiera profundiza en la fantasía, porque yo podría decirles, bueno, es que profundiza en fantasía, no. Nada más es hasta el final donde te menciona que es un lugar en donde habitaba un hada.
y eso es como que la fantasía, pero realmente no llegas a profundizar, no llegas a imaginarte nada, no hay como tal una trama, y para mí eso es muy decepcionante. El alce, más de lo mismo, más descripciones absurdas que no llegaban a nada, más descripciones en esta ocasión de un animal con un poco de esta narrativa ensayística en la que nos van a introducir historia, cómo llegaba el alce, qué importancia tenía para los nativos, etcétera. Pero de ahí en fuera, chicos, si estás esperando un cuento, un relato, no vas a encontrar eso. El siguiente es Tú eres el hombre. Este sí es un relato y yo cuando lo leí dije, bueno, al fin algo interesante. Va a combinarnos policíaco con suspenso, va a tener mucho suspenso. Diría que terror, pero realmente no es terror, es más suspenso. Y es este hombre que ha sido acusado de manera injusta del asesinato de un hombre que él quería, de su abuelito, pues. Y como el pueblo va a empezar a decir que él era el asesino sin siquiera tener pruebas, y el detective pues se va a dar cuenta y va a ponerle una trampa al verdadero asesino y la forma en la que lo descubren es bastante terrorífica, pero no llega a terror, es más de suspenso. Es muy interesante, me gustó muchísimo ese relato, realmente me gustó mucho ese. Y el que sigue, que es Bon Bon, también me gustó mucho. Bon Bon nos va a hablar de una visita a un filósofo por parte del diablo. Y eso es todo lo que quiero decirles, pero va a tener muchas referencias a obras, a otros autores. Creo que leer este relato, si bien no es necesario leer clásicos, si ya leíste la Divina Comedia, si ya has leído a filósofos griegos, etcétera, o sabes por lo menos sus nombres, si ya sabes quién es Platón, etcétera, te va a parecer muy cómico, muy hilarante el sentido del humor de Edgar Allan Poe. De hecho, me gustó muchísimo este cuento y es una conversación de un filósofo que está bastante ebrio con el diablo y él empieza a decirle pues que él se ha comido a la mayoría de los filósofos y te empieza a decir quiénes saben bien, quiénes sabían mal, qué grandes mentes habitaba, etcétera, etcétera. Muy interesante. El siguiente es Los anteojos. Y este es otro relato, pues, de suspenso y nos va a hablar justo de este hombre que no cree en los anteojos porque cree que malogran la vista, malogran la cara. Entonces él no utiliza anteojos y el cómo no utilizar anteojos lo va a meter en un embrollo muy interesante con un familiar suyo. No voy a decir más porque es hacerles un gran spoiler, pero ese también me gustó muchísimo. Me gusta el sentido del humor de Edgar Allan Poe, creo que era muy interesante. Creo que narrativamente hablando, cuando se notaba que quería escribir, hacía cosas grandiosas y este fue uno de ellos. Entonces, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. El siguiente es cómo escribir un artículo a la manera de Blackwood. Este ya lo conocía, así que fue una relectura y es justamente eso, es un ensayo de cómo puedes empezar a escribir notas periodísticas, obviamente desde la perspectiva de un personaje ficticio que es Blackwood. Y bueno, el Blackwood es este periódico, ¿no? De este diario y te va a hablar el editor de qué exigen ellos para aceptarte, para aceptar uno de tus escritos. El siguiente relato es Una malaventura y es continuación del anterior, que como les decía, no es como tal un relato, es como una especie de ensayo de instructivo que hacía Edgar Allan Poe a veces para enseñar, para dar sus puntos de vista. Él inventaba ese tipo de personajes y a partir de ahí sacaba ciertas enseñanzas. Bueno, en Una malaventura, nos está hablando de un accidente que tiene la mujer que escribe para este diario a la que le rechazan sus escritos y demás. Va a tener un accidente y dentro de este accidente va a haber mucha sátira, mucha burla hacia, pues, situaciones que él ya venía, pues, criticando en el texto anterior. A mí, francamente, no me gustó tanto. Creo que, si bien es cierto, tiene un humor negro Poe, creo que es de esos relatos que no han envejecido muy bien y que realmente actualmente no vamos a entender a 100% todo ese humor, a menos de que estemos totalmente centrados en el autor y en cómo era él, ¿no? Es una parodia sobre todo a esta literatura sensacionalista de la época. Entonces, si a ti te llama la atención eso, puedes leerlo. Está narrado precisamente por la persona que sufre el accidente,
lo que lo haría un poco más irónico, pero yo no comparto como que tanto el sentido del humor de Poe, entonces a mí, la verdad, como que casi no, discúlpenme. El siguiente es Los Leones y es otro texto satírico burlándose de los hombres que son unos sabelotodos. Realmente de eso va este texto, no es gran cosa, es un hombre que se sienta y le empiezan a hacer cuestionamientos. ¿Tú qué sabes? Es el básico, ¿saben como qué? Como cuando tú vas con un metalero y te ven una playera de Iron Maiden o de Metallica y te dicen, mencióname 7 canciones, ya escuchaste esto, ya escuchaste, entonces no eres un verdadero así, no eres un verdadero intelectual si no has leído las 5 novelas o tal cosa de Platón, etcétera. De eso va ese relato, la verdad es que a mí casi no me gustó tanto. Y bueno, el siguiente es el timo, que entre paréntesis considerado como una de las ciencias exactas y es un ensayo justo del timo, de engañar, del engaño, y es eso, un ensayo de Edgar Allan Poe acerca de este tema que a él le interesaba pues profundizar. Vaya, estamos hablando de un autor que escribía terror, escribía policíaco, obviamente le van a llamar la atención ese tipo de temas. Pero básicamente de eso trata, no es como tal un relato. El siguiente es X en un suelto. Y fíjense que es la primera vez que yo leo algo de Edgar Allan Poe y al terminar de leerlo tuve que meterme a Google a buscar de qué trataba este relato para ver si yo realmente había entendido lo que el autor me quería decir. Quiero agradecerme a mí misma porque sí lo entendí, no estoy mensa ni nada. Y aquí es muy interesante. Nos va a hablar de la pelea de dos directores de periódicos, cómo uno de ellos va a utilizar la X en el lenguaje para sacar de quicio al otro. Aquí Edgar Allan Poe hace una crítica hacia lo que llamarían el estilo de escritura y cómo ese estilo a veces se interpone entre el lector y escritor y hace todo menos comunicar lo que realmente el autor quisiera. Es muy interesante y muy irónico que yo lo haya leído y que justo ese haya sido mi problema, ¿no creen? Pero creo que Edgar Allan Poe lo hizo adrede para confundir tal vez un poco y me gustó un poco eso, aunque realmente, pues en ciencia cierta no es de mis favoritos. El último es El hombre de negocios y con este se cierra la antología y nos está hablando de un hombre que va haciendo sus listas de negocios, sus gastos, cómo va a enfrentar la clase social alta, este tipo de cosas que parecieran pequeñas y que no lo son tanto para una clase pues un poco más baja comparada con ellos. Es un relato bastante satírico que nos va a expresar la realidad de cómo piensan estas clases sociales altas y que puede que a veces tengan la mente un tanto hueca, ¿no creen? De eso va a tratar y así es como termina esta antología, de eso tratan. Miren chicos, francamente no es mi favorito, ya les expliqué yo por qué, carecen muchos de trama, exceso de narración y una narración que no aporta porque yo no tendría problemas de leerme en 50 páginas de algo que me vaya a aportar, pero si solamente es para presumir el uso del lenguaje que puedes llegar a tener, eso es una barrera entre lector y escritor, como tú mismo lo venías diciendo en uno de estos cuentos. Es muy curioso, ¿no? A veces lo que más criticamos es lo que menos podemos hacer, entonces es muy gracioso viniendo de Poe. Ya sé que van a venirme en comentarios a decir que tal vez yo soy el problema, etcétera, etcétera, es respetable, pero no me parece correcto también que vengan a taldarme de tonta y de todo lo que van a empezar a venir a decir, ya parece que veo, porque ya lo han hecho en otros videos. Quiero decirles que si bien la comprensión lectora sí la tengo, lo que no tengo a veces es como mucho tiempo, entonces dedicarle mi tiempo a algo que al final de cuentas ni trama tenía, pues obviamente no me va a gustar. Entonces, bueno, si quieren leerlo por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones, adelante. Esta edición es por RBA. La traducción es de Cortázar, entonces es una excelente traducción, como ustedes sabrán, quienes sí son fans de Edgar Allan Poe, las mejores traducciones las hizo Cortázar al español. Entonces, vaya, si quieren leerlo, vayan por él, si es que todavía lo pueden conseguir. Y nada, nosotros nos vemos en la siguiente reseña
de Los Maestros del Fantástico en la siguiente recomendación literaria aquí en Caminando entre Ideas. No se enojen mucho, recuerden que solamente son opiniones y espero no haberles hecho mucho spoiler porque de verdad, a pesar de que no me gustó, sí me gustaría que leyeran a Poe. Y eso es todo por mi parte. Nos vemos.